Creo en Dios que es un Padre fiel, que sostiene la vida y que educa. Catecismo básico para adultos, episodio 3. Hagamos un breve recuerdo, un raconto. Contemplamos a un Dios que es Padre, creador de todo cuanto existe. Y también contemplamos que esta libre y gratuita voluntad de creación es un proyecto de amor, de comunión, especialmente con el hombre, hecho a imagen y semejanza, o como dirían los santos padres de la Iglesia, los cristianos de los primeros siglos, santos por su vida, sabios por su doctrina, el hombre es capaz de Dios. Ha sido creado, diseñado para la comunicación con Dios, para el diálogo, para recibir a Dios, para entregarse a Dios, para permanecer en Dios, para ser de Dios. Pero también hemos visto que el hombre en su libertad puede aceptar la propuesta de Dios, quedarse en su gracia, o puede rechazar, romper con esta propuesta derivando en el pecado. Y que esta decisión está de parte del hombre que debe responder a la oferta amorosa que Dios, su Padre y Creador, le hace. Hoy en el Catecismo Básico queremos anunciar con alegría que Dios no es como nosotros, que es Padre, que es Santo y que permanece fiel. Y frente a la respuesta del hombre negativa, la ruptura y el rechazo, Dios no se vuelve atrás de sus promesas. Así podríamos narrar toda la historia de la salvación, de la primera alianza o del Antiguo Testamento, que es parte de todo catecismo generalmente. Y entonces someramente recordamos que la Biblia nos trae relatos, narraciones edificantes, sapienciales, acerca de cómo en los orígenes de la historia del hombre, de la humanidad, en los tiempos patriarcales inmemoriales, partidos al medio por un episodio, el diluvio universal. La humanidad prediluviana, allí un poco destaca el drama de Caín que mata a su hermano Abel, como en la humanidad postdiluviana, donde destaca el relato de la Torre de Babel. En todos esos primeros 11 capítulos del Génesis, del 4 al 11, lo que se va narrando es un incremento exponencial del pecado. Cuanto más el hombre se aparta de Dios, creciendo el pecado, también crece la presencia y las consecuencias del mal en el mundo y en la historia de los hombres. Pero sin embargo, Dios permanece fiel, intenta encontrar siempre el camino del rescate para devolver al hombre a la comunión, a la alianza con su Dios.
Luego recordamos que el Antiguo Testamento nos va a narrar la historia de un pueblo, con su fundación patriarcal por Abraham, Isaac y Jacob. Luego también nos va a narrar el descenso a Egipto, las vicisitudes en aquel país y la gran epopeya liberadora, la Pascua del Antiguo Testamento, liderados por Moisés, el paso del Mar Rojo. Los 40 años en el desierto como tiempo de alianza, de purificación, de prueba, de educación. El ingreso a la tierra prometida y las dificultades que tiene este pueblo para permanecer fiel a su Dios, a la alianza que ha hecho con él, las dificultades e inestabilidad que experimenta frente a los mandatos de la ley, la seducción de los ídolos, la infidelidad. Y los profetas, como personajes carismáticos anteriores, los jueces, y luego los sabios, que intentan que el pueblo se reencuentre con su identidad, de ser pueblo de ese Dios que lo ha llamado y que lo ha invitado a la alianza de salvación. Evidentemente he hecho un repaso brevísimo, superficial y rapidísimo sobre la hermosa historia de salvación que se nos narra en el Antiguo Testamento o Primera Alianza. Pero ¿qué quiero destacar querigmáticamente? Que este Dios que es Padre Creador, es Padre fiel, que sostiene la vida de sus hijos y que los educa. Y que no se retira a pesar de que sus hijos sean inestables, que sean ambiguos en su respuesta y que a veces puedan hacerlo con santidad, con fidelidad y tantas otras con pecado y con infidelidad. Los profetas han plasmado hermosamente este drama de la historia de la salvación. Quiero al menos recurrir a dos textos muy bonitos que ustedes pueden continuar meditando en sus casas junto a tantos otros que ahora no puedo citar. El profeta Oseas, en el capítulo 11, desde el versículo primero, dice así: Cuando Israel era niño, lo amé, y desde Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban ofrendas a los ídolos. Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos, y ellos, sin darse cuenta de que yo los cuidaba, con correas de amor los atraía, con cuerdas de cariño. Fui para ellos como quien alza una criatura a las mejillas. Me inclinaba y les daba de comer. Qué hermosa descripción que hace el profeta. Pero volverá a Egipto. Asirio será su rey, porque no quisieron convertirse. Nos narra este texto cómo Dios, que es Padre fiel, cuida de la vida de Israel, su hijo, y cuida de la vida de los seres humanos que ha creado por amor para la comunión.
Los cuida como un padre a un niño, los atrae con lazos de amor, los lleva junto a su mejilla, junto a su pecho, los corrige, los educa, los alimenta, y ellos a veces no se dan cuenta que Dios, el Creador, su Padre, los cuida, los ama, les da cariño. Y vuelven a caer en su pecado y rechazan esta oferta de amor y se distancian del Dios Creador y Padre y les son infieles y entonces tendrán que padecer las consecuencias de su pecado. Dios, que ama maduramente a sus hijos y a su pueblo, permite que el pueblo y los hombres experimenten las consecuencias de apartarse de Dios, su Creador y su Padre, que experimenten el peso de la responsabilidad de ser libres, que se hagan cargo de sus decisiones, de sus conductas, como un padre que ama, pero que no es sobreprotector y que no infantiliza a sus hijos, sino que los hace crecer en madurez y en verdad. Dice el profeta también en el capítulo 11, me da un vuelco el corazón, dice Dios, ¿no? Me da un vuelco el corazón. Se me conmueven las entrañas. No ejecutaré mi condena, no volveré a destruir a Efraín, que soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti y no enemigo destructor. Qué bella afirmación, ¿no? A pesar del pecado del pueblo y de los hombres, a pesar de su constante rechazo, de su infidelidad, Dios, conmovido por sus hijos, no ejecuta un castigo, sino que permanece fiel, ofreciendo salvación, porque Él no es como nosotros, pecadores. Él es santo. Y siendo santo permanece Padre, permanece fiel. Permanece el Padre creador, fiel, que educa y sostiene la vida de sus hijos, que sin embargo se apartan de Él. El profeta Ezequiel, en el capítulo 16 de su libro, tiene como una historia simbólica de la relación entre Dios y el pueblo. Una historia de amor simbólica y dramática que los invito a leer y a meditar. Voy a tomar algunos pasajes porque el capítulo es muy extenso. Me dirigió la palabra del Señor. Hijo de hombre, denuncia a Jerusalén sus prácticas idolátricas, diciendo, esto dice el Señor, Jerusalén, eres cananea de casta y de cuna, tus padres era amorreo y tu madre era hitita. Fue así tu alumbramiento. El día en que naciste, no te cortaron el ombligo, no te bañaron ni frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, haciéndote alguna de estas cosas por compasión, sino que te arrojaron a campo abierto, asqueados de ti el día que naciste. Plantea el nacimiento de Israel casi como un aborto desechado. Fuerte lenguaje. Fue dada la vida y no querida.
no amada. Pasando yo a tu lado, te vi pataleando en tu propia sangre y te dije mientras yacías en tu sangre, sigue viviendo y crece como brote campestre. Acá se expresa la misericordia, la santidad del Padre fiel, que la rescata desde los orígenes y que le da vida y que se compadece y que ama a quien ha sido desechada, a este pueblo. Creciste y te desarrollaste, llegaste a la flor de tu juventud. Tus senos se afirmaron y el vello te brotó, pero estabas desnuda y en cueros. Pasando de nuevo a tu lado, te vi en la edad del amor. Extendí sobre ti mi manto para cubrir tu desnudez. Me comprometí con juramento, hice alianza contigo, oráculo del Señor, y fuiste mía. Te bañé, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé zapatos de cuero fino, te ceñí de lino, te revestí de seda, te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos y un collar al cuello. Te puse un anillo en la nariz, pendientes en las orejas y diademas de lujo en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, seda y bordado. Comías de la mejor harina, miel y aceite. Estabas hermosa y prosperaste más que una reina. De nuevo, el Padre Dios fiel que no abandona a quien ama, a los hombres, a este pueblo, y no solo lo rescata por no ser compadecido, ni querido, ni deseado, sino que también lo hace crecer, lo madura, lo embellece, lo alimenta, como cuenta esta historia simbólica entre esta doncella y el Señor que la hace suya. Sin embargo, si ustedes continúan el capítulo 16, lo que verán es que el profeta empieza a narrar cómo esta mujer, niña rescatada, joven embellecida, amada, desposada, se prostituye, es infiel, se va detrás de sus amantes. Y sin embargo el Señor la sigue buscando, la sigue amando. Bien, por razones de tiempo, no puedo extenderme más. Quisiera entonces cerrar con esta catequesis, esta contemplación simple, querigmática, inicial del Dios que es Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y quedarnos justamente aquí en la contemplación de este Padre que nos ama, que nos creó para la comunión, para la alianza, que es fiel, que sostiene y que educa y que no se vuelve atrás, y que nos sigue buscando para el amor, para la alianza. Pero también retener que dramáticamente, yo diría casi de un modo inadmisible, el hombre rechaza, puede rechazar esta oferta tan generosa que el Padre Dios le hace, alejándose de él, de su gracia, de su propuesta, de la comunión, de la alianza. Es el drama de la historia de la salvación, de la historia de la salvación de la humanidad, de la historia de la salvación del pueblo de Dios y de nuestra historia personal de salvación. La pregunta es, ¿por qué
no nos dejamos amar por este Dios que es Padre, que nos ama gratuitamente, generosamente, fielmente. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos trastorna? Que no podemos aceptar, recibir y permanecer en el amor de este Dios Padre que nos ha creado por amor, que nos invita a la comunión y a la gloria. ¿Por qué el amor de Dios no es amado por el hombre? Nos hacemos esta pregunta para que realmente el amor de Dios pueda derramarse en nosotros y podamos permanecer en el amor que Dios, que es Padre fiel, nos ofrece. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.